Árboles petrificados. Adaptación del relato original de Amparo Dávila. Estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de medianoche. Medianoche. También entonces era la medianoche. Reposamos. La respiración se ha ido calmando y es cada vez más leve. Somos dos náufragos tirados en la misma playa, con tanta prisa o ninguna como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse. Nada que no sean nosotros mismos importa ahora, sorprendidos por una verdad que sin saberlo conocíamos. Nos hemos buscado a tientas desde el otro lado del mundo, presintiéndonos en la soledad y el sueño. Aquí estamos, reconociéndonos a través del cuerpo. Nos hemos quedado inmóviles, largo rato en silencio uno al lado del otro. Tu mano vuelve a acariciarme y nuestros labios se encuentran. Una ola ardiente nos inunda, caemos nuevamente. Nos hundimos en un agua profunda y nos perdemos juntos. Suspiras. Yo también. Estamos de vuelta. Ha pasado el tiempo, minutos o años. Ya nada está igual. Todo se ha transformado. Se abren jardines y huertos, se abre una ciudad bajo el sol y un templo olvidado resplandece. Afuera transcurre plácida la noche y en el viento llega un lejano rumor de campanas. No quisiera escucharlas. Suenan a ausencia y a muerte, y me ciño de nuevo a tu cuerpo como si me afianzara a la vida. La desesperanza florece en una pasión que está más allá de las palabras y las lágrimas. Es muy tarde. Tienes que irte. Me siento al borde de la cama como si estuviera a la orilla del mundo, del espacio en que hemos navegado como planetas reencontrados. Te contemplo vistiéndote con prisa y sin cuidado. Yo me pongo una bata con desgano y tengo que hacer un gran esfuerzo para levantarme y caminar hasta la puerta a despedirte. No hablamos. Pueden oírnos y descubrir que nos hemos amado apresurada y clandestinamente en esta noche que empieza a caérseme en pedazos. Las campanas siguen tocando y llegan cada vez más claras en el viento de la madrugada. Su sonido nos envuelve como un agua azul llena de peces. Llegamos cogidos de la mano hasta la puerta y nos besamos allí como los que se besan en los muelles. La puerta se cierra tras de ti y es como una página que termina y uno quisiera alargar toda la vida. No logro entender que ya te has ido y que estoy de nuevo sola. Abro la ventana y el aire frío del amanecer me azota la cara. Tiemblo de pies a cabeza y comienzo de pronto a sentir miedo. Miedo de que mañana, hoy, todo se desvanezca o termine como niebla que la luz deshace. Vivimos una noche que no nos pertenece. Hemos robado manzanas y nos persiguen. Quiero verme el rostro en un espejo, saber cómo soy ahora, después de esta noche. Ha llegado. Voy a fingir que duermo para que no me moleste. No quiero que me interrumpa ahora que estoy en esa noche, esa que él no puede recordar. Noches y días solo nuestros, que no le pertenecen. Ha entrado a ver si estoy dormida. Me está mirando. Suspira fastidiado. Enciende un cigarrillo. Busca junto al teléfono si hay recados. Sale. Camina por la estancia. Conecta el radio. Ya no hay nada. Es tarde. Solo música para bailar. Va hacia la cocina. Abre el refrigerador. No ha de haber cenado. Dijo que no le guardara nada. Hay un poco de pollo. Si quiere puede hacer un sándwich. Ya tiró algo. Siempre tan torpe. ¿Qué será, será? De lo que será, será. Debe estar muy contento. También aquel día había llovido en la madrugada y la mañana estaba un poco fresca. ¿Te acuerdas? Llegaste muy temprano con un ramo de claveles rojos. Yo me quedé con ellos entre las manos. No sé bien lo que te estoy diciendo. He caído dentro de un remolino de sorpresas y turbación.
Nunca me han regalado flores. Es la primera vez. Quisiera decírtelo, pero empezamos a hablar de cosas que no nos pertenecen mientras yo arreglo los claveles en un florero. Tú miras los libros del estante y los hojeas mostrando un desmedido interés. Sé que los dos estamos huyendo de este momento o de las palabras directas, de una emoción que nos aturde y nos ciega como una luz incandescente. Nos quedamos suspendidos sobre el instante mientras un claxon suena en la esquina como si sonara en el más remoto pasado. Ese pasado antes de ti que ahora se desvanece y pierde todo sentido. Solo tienen validez estos momentos tan honda y confusamente vividos dentro de nosotros mismos. Nos sentamos junto a la ventana y miramos hacia afuera como si estuviéramos dentro de una jaula o de una armadura. Quisiera vivir este mismo instante mañana en un día abierto para nosotros. Pienso en una ciudad donde pudiéramos caminar por las calles sin que nadie nos conociera ni nos saludara. Estar tirados en una playa sola o vagar por el campo tomados de la mano. Quisiera conocer contigo el mundo. Quisiera entrar contigo en el sueño y despertar siempre a tu lado. Te miro fijamente. Quiero aprenderte bien para cuando solo quede tu recuerdo y tenga que descifrar lo que no me dices ahora. Una parte de mi vida, estos minutos, se van contigo. No sé decir las cosas que siento. Tal vez algún día te las escriba sentada frente a otra ventana. No sé tampoco hasta dónde soy feliz. Cada despedida es un estarse desangrando, un dolor que nos asesina lentamente. Estamos llenos de palabras y sentimientos, de un silencio que nos confina en nosotros mismos. Tal vez esta habitación nos queda demasiado grande o demasiado estrecha y por eso no sabemos qué hacer con nuestros cuerpos y las palabras. Miras el reloj. El tiempo es una daga suspendida sobre nuestra cabeza. Después vendrá la tarde vacía como esas cuando no estás conmigo, cuando nos separamos y nos falta la mitad del cuerpo. Siento que me está mirando fijamente y suspira. Debe estar cansado. Bosteza. Ha de ser ya muy tarde. Bosteza otra vez y comienza a desnudarse. La ropa va cayendo sobre la silla. La cama se hunde cuando se sienta a quitarse los zapatos. Se mete bajo las cobijas, pegándose a mi cuerpo y su mano empieza a acariciarme. Quisiera poder decirle que no me toque, que es inútil, que no estoy aquí, que sus labios no busquen los míos. Yo ya he salido. Estoy lejos conduciendo el automóvil por la avenida de los Sauces, oyendo el zumbido de las llantas sobre el pavimento, viendo de reojo cómo avanza la aguja en el cuadrante. 70, 80. Las casas y los árboles pasan cada vez más rápido. 90, 100. Una niña llora sentada en la banqueta. Necesito llegar pronto. La calle se alarga hasta la eternidad. Un hombre me saluda y sonríe. No quiero hacerte esperar. Paso las luces rojas. Solo importa llegar. Me has estado esperando a través de los días y los años, a pesar de la dicha y la desdicha. Por eso es tan cierto nuestro encuentro. No hay otra manera de decirlo. Corro hacia ti y nos abrazamos largamente. Caminamos tomados de la mano. Caminamos hacia el fin del mundo. La noche ha caído sobre nosotros como una profecía largo tiempo esperada. Las calles están desiertas. Somos los únicos sobrevivientes del verano. Este viejo jardín nos estaba esperando. El tiempo ha dejado de ser una angustia. Estamos tan completos que no deseamos hacer nada. Solo sentarnos en esta banca y quedarnos como dos sonámbulos dentro del mismo sueño. Los pájaros revolotean entre las ramas. Caen hojas. Estamos unidos por las manos y por los ojos, por todo lo que somos hoy y hemos logrado rescatar de la rutina de los días iguales. Aquí, sentados, hemos estado siempre. Aquí seguiremos sin despedidas ni distancias en un continuo revivir. Suenan las 12 en esta noche perdurable. Han pasado 1000 años. Han pasado un segundo o dos.
Los pájaros revolotean entre las ramas, caen hojas. Miramos la fachada de una vieja iglesia entre la bruma cálida del amanecer. Miramos las columnas y los nichos como a través de un recuerdo. No hables ahora. Guárdame en tus manos. Conserva la moneda, tu rostro y el mío para tardes lluviosas en que el tedio pesa enormemente. Todo sentimiento aparte de nosotros se ha borrado. Velada por nubes altas pasa la luna como una herida luminosa en el cielo negro. Los pájaros revolotean entre las ramas, caen hojas. Se anudan las palabras en la garganta. Son demasiado usadas para decirlas. Vivimos una noche siempre nuestra. Me afianzo a tus manos y a tus ojos. Es tan claro el silencio que nuestra sangre se escucha. El alumbrado de las calles ha palidecido. Ni un alma transita por ninguna parte. Los árboles que nos rodean están petrificados. Tal vez ya estamos muertos. Tal vez estamos más allá de nuestro cuerpo. Árboles petrificados. Amparo Dávila. El relato Árboles petrificados que hoy escuchamos fue escrito por la zacatecana Amparo Dávila y pertenece a su colección del mismo nombre, realizada con la beca que en 1966 obtuvo por parte del Centro Mexicano de Escritores. Árboles petrificados, su tercer libro de cuentos, le hizo merecedora en 1977 del Premio Javier Villaurrutia. Los relatos de esta colección giran en torno a temas como la muerte, el sueño y la memoria. Como América Luna Martínez señala en su texto Amparo Dávila o La feminidad contrariada, la narrativa de esta escritora es inquietante y se desarrolla sobre la soledad, el horror y la violencia que experimentan sus personajes, particularmente las mujeres, quienes viven una vida aparentemente normal hasta que una situación inesperada les sume en la desesperación y el caos. Como Marcela Lagarde describe en su libro Los cautiverios de las mujeres, madre, esposas, monjas, putas, presas y locas, la locura femenina definida como tal en la cultura patriarcal es aquella que se suma a la renuncia y a la opresión política. Es el conjunto de dificultades para cumplir con las expectativas estereotipadas del género. Ser una buena mujer, hacer un buen matrimonio, criar bien a los niños, tener una familia feliz y todo lo que se añade según la situación de las mujeres es base para la locura de las mujeres. Una de las circunstancias en las que las protagonistas de Amparo Dávila pierden la cordura es el adulterio. Luna Martínez dice: en Árboles petrificados nuevamente encontramos la historia de dos amantes adúlteros. Una narradora protagonista, en sus confesiones a ultratumba, nos lleva por los momentos luminosos, a la vez que oscuros, de un amor atormentado por la culpa. En el texto hay abundantes elementos que refieren el carácter prohibido de la relación. Algunas son imágenes cotidianas. Pueden oírnos, descubrir que nos hemos amado apresurada y clandestinamente. Y entre otras, la narradora busca cierto lirismo. Hemos robado manzanas y nos persiguen. Pero la transgresión es doble, ya que el texto deja ver que la protagonista seguramente es casada, o al menos tiene una relación de pareja, que ahora ella repudia. Por eso le reitera a su amante: ese pasado antes de ti, ahora se desvanece y pierde todo sentido. Sin embargo, cuando la protagonista no puede sostener más la farsa matrimonial, sale huyendo de su casa para encontrarse con el amante. Y no sabemos si es la ansiedad o la culpa lo que hace que esa mujer desesperada conduzca su automóvil velozmente y se pase las luces rojas, instalándose después con el amado en una noche perdurable. Porque según describe un párrafo lleno de ambigüedades, aquí hemos estado sentados siempre, aquí seguiremos sin despedidas ni distancias, en un continuo revivir. Los amantes no pueden disfrutar de su amor porque los amenaza la culpa y el remordimiento. Por lo tanto, merecen la muerte como castigo.
porque como bien ha dicho José Emilio Pacheco, el amor es una enfermedad en un mundo donde lo único natural es el odio. La prosa poética de Árboles Petrificados es un ir y venir entre un tiempo de amor clandestino y un presente de hastío. Y la relación amorosa imposible tiene que trascender a la vida para poder realizarse, en un tiempo y en un lugar donde los pájaros ya no revolotean entre las ramas, ni caen hojas, donde los árboles están petrificados. ¿Qué le ha parecido a usted este interesante relato? Que por cierto, tiene ese sabor otra vez muy latino del que hemos hablado ya en otras ocasiones. Ese toque particular. Ojalá lo haya disfrutado. Amparo Dávila es una gran escritora y hemos tenido, creo yo, 2 o 3 relatos de ella, todos ellos muy interesantes. Ojalá y lo haya disfrutado tanto como nosotros. Permítame que vaya a un corte muy breve y regresamos enseguida. Alguna vez, creo yo, hemos mencionado los casos de los cadáveres desconocidos. Evidentemente, alrededor del mundo cada día aparecen algunos cadáveres que no son identificados. En Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, son encontrados. En México se les señala como desconocido 1, 2, 3, 4, 50, dependiendo del año. En Estados Unidos se les coloca el nombre John Doe o Jane Doe, colocándole un número a continuación que identifica el número de función o de persona desconocida que han fallecido. Muchos de ellos simplemente van a parar a la fosa común. Son personas que por alguna razón no fueron reclamados por nadie y no se les pudo identificar. En algunas ocasiones se trata de personas indigentes que llevaban una vida al margen de la sociedad y probablemente por ello nadie se acercó a reclamarlos. Sin embargo, hay algunos casos muy inusuales en los cuales aparecen personas que pudieran haber sido diferentes y que dejan un cierto misterio detrás de sí cuando es que aparecen por ahí. Hay un caso en particular que no es muy conocido, que es el caso australiano, es conocido como el caso Tamanshud. Es un caso muy raro. Verá, todo comienza en 1948. Temprano por la mañana del 1 de diciembre de 1948, en Adelaide, en Australia, hubo algo raro. Algunas personas que caminaban por la orilla del mar observaron a un hombre tendido, que no se movía, como recargado o recostado contra el dique de concreto de la playa. Era un caso muy raro. La playa estaba dentro de la ciudad, era una zona muy conocida, pocos habitantes, es 1948. La playa era conocida como la playa Somerton. El hecho es que, bueno, llega la policía y ubican el cadáver del que le están hablando y efectivamente al revisarlo está muerto. El cadáver además presenta una rigidez bastante notoria, pero tiene ciertas cosas raras, lo que despertó una profunda curiosidad acerca de quién era este sujeto. Para empezar, era un hombre de aspecto poco común. No me refiero a que fuera de alguna forma rara, pero era un tipo que tenía corbata, alto, un hombre de unos 40 y tantos años, robusto, fuerte, con el cabello rubio, hombros anchos, con apariencia de ser alguien que nunca había trabajado en cosas manuales. No era un hombre que tuviera las uñas ni las manos callosas o dañadas. Por otro lado, además, era un sujeto que se veía visiblemente ejercitado, como marcado. Tenía otras características muy raras.
como si hubiera sido un bailarín y hubiera estado durante años practicando. Tenía cierta deformidad en los pies, muy peculiares, pero quizá lo que más llamó la atención era la impecable forma de vestir. El sujeto llevaba una camisa blanca, bien almidonada, una corbata perfectamente amarrada, calcetines adecuadamente combinados con los pantalones y unos zapatos. Los zapatos eran también de muy buena calidad. Además de esto, llevaba un suéter y una especie de chaqueta, una especie de saco. Ten en cuenta que esto es la playa, y es el continente australiano, hemisferio sur. En diciembre no hace frío. De hecho, ese día había hecho mucho calor, pero este sujeto llevaba toda la vestimenta completa. Pero ahí no paraba la historia. Cuando la policía llega al lugar, encuentran el cuerpo está colocado, como si se hubiera recargado. Empiezan a preguntar a los transeúntes y algunos de ellos relataban haberlo visto ahí la noche anterior, haberlo visto con vida. Por lo que se presupone que por la posición del cuerpo, la manera en la que quedó, habría muerto durante el sueño. La primera hipótesis es que era un ebrio que había muerto durante la noche o algo así. Pero cuando empiezan a rastrearlo, se dan cuenta de 2 o 3 cosas. Primero, no hay ninguna etiqueta. Ni el traje, ni los pantalones, nada. No tiene ninguna etiqueta. Es un sujeto muy bien vestido, y sin embargo, no lleva ninguna documentación propia. Nada que lo identifique. Ni siquiera una credencial, una tarjeta, algo. Además, los ojos estaban ligeramente entreabiertos, lo cual era muy raro. La policía inmediatamente se imagina que podría tratarse de un suicidio, pero no tiene nada. El sujeto no presenta señales de daño, no presenta nada. El cuerpo, de hecho, está colocado de una forma propia, no hay ninguna perturbación. El cuerpo, es decir, este individuo llegó, se recargó ahí, y ahí se quedó, contra esta especie de pequeño dique de la playa. Nadie más se había acercado, no estaba movido el cuerpo ni nada. Es más, se había colocado un cigarrillo en la oreja que no estaba encendido. Había otro caído sobre el saco, parcialmente fumado. La policía comienza a rastrear los bolsillos y encuentra un ticket de autobús. Aparentemente había sido usado. Además de esto, también encuentra un peine, un paquete de chicles y un paquete de cigarros. Cabe señalar que los detectives eran cuidadosos y muy minuciosos porque observaron un detalle curioso. Los cigarros que aparecían no eran de la marca de la caja. Eso es curioso, y curioso por muchos lados. La caja había sido rellenada con cigarros mucho más caros que los de la propia caja. También había un paquete de cerillos de una marca común. El sujeto además tenía otras cosas. Primero, el boleto de autobús correspondía a un autobús que había llegado a una estación que estaba muy cerca, a 1 kilómetro escasamente. Así que este hombre habría llegado, habría hecho algo, habría visto a alguien y después se habría ido a sentar ahí para morir. Las pesquisas continuaban y comenzaron a preguntar por aquí o por allá. La gente de la región aclaró haberlo visto. La gente que vivía por ahí o que iba a los diferentes lugares lo habían visto. Una pareja había visto a un tipo parecido, muy cerca de un pequeño hogar para niños discapacitados que estaba por ahí. Luego otra pareja lo vio cerca de las 7 de la noche, ya recargado ahí. Moviéndose todavía, movió un brazo y se acomodó. A eso de las 8 de la noche, otra pareja lo vio, pero no vieron que se moviera.
tuvieron la impresión de que estaba tomado. Porque además, a esa hora de la noche, hay una enorme cantidad de mosquitos ahí, y supusieron que tendría que estar borracho, sino porque estaría ahí. La última pareja que lo vio a las 8 de la noche lo describió exactamente en la posición en la que fue encontrado muerto al día siguiente. Así que no había habido aparente juego sucio. No lo habían golpeado, no lo habían apuñalado, no había evidencia de ninguna lesión externa. Pero entonces, ¿qué había ocurrido? Finalmente el cuerpo fue retirado del lugar y enviado al forense para realizarle una autopsia. Pero de eso le platico regresando de un corte. El cadáver es enviado a la morgue para su análisis. El estudio realizado señalaba que el hombre habría muerto cerca de las 2 de la mañana. Eso no significaba que hubiera estado consciente. Podría haber estado inconsciente, pero la hora del fallecimiento, por el grado de rigidez cadavérica y otros factores, señalaba que había muerto alrededor de las 2 de la mañana. Tras abrir el cuerpo y revisar los órganos internos, pues las cosas resultaban igualmente extrañas. El corazón, el cerebro, todo era bien, era normal, salvo que estaban muy congestionados. Había sangre excesiva en los vasos del hígado, el vaso era particularmente grande y había ciertos problemas, refiriéndose a una hemorragia gástrica aguda. ¿Pero qué la había provocado? El patólogo, tras revisar la sangre y hacer una serie de pruebas, no pudo determinar si es que había sido envenenado o con qué había sido envenenado. Pudo llegar al grado de saber exactamente cuál había sido su última cena, y de hecho había cenado una empanada en algún momento cercano a las 8 o quizá a las 7 de la noche, es decir que compró algo de cenar y se sentó en la playa y murió. Pero el problema es que no había una sustancia identificable y no se podía concluir de qué había muerto realmente. Ese era un problema. Se llamó entonces a Scotland Yard, que era la agencia británica, particularmente capaz y muy cuidadosos. Se hicieron revisiones, no hubo manera de saber que lo había matado. Para 1948 ya se conocían una infinidad de posibles venenos, algunos de ellos muy sofisticados, que habían sido empleados durante la Segunda Guerra Mundial por los espías, pero no embonaban con el perfil. Además de esto, el propio Scotland Yard, presumiendo que era un sujeto de origen británico, por la manera de vestir, publicó la fotografía en Inglaterra en diferentes lugares. Lo mismo ocurrió en Australia, en donde se publicó en los diarios y se hicieron crónicas del incidente en muchos periódicos en todo el territorio australiano. Finalmente, el asunto llevó a que el cadáver fuera embalsamado y se guardara. Era el primer ciudadano o persona que había sido encontrada y que no se había identificado plenamente. De hecho, no se acostumbraba tampoco a embalsamar a nadie. Pero este fue un caso particular por otras cosas, no solamente por el hecho de que hubiera sido un desconocido como cualquier otro. Es más, inclusive, se sacó un molde del cuerpo. Los medios locales, los diferentes periódicos australianos también hicieron amplias descripciones del suceso, se publicaron páginas completas, con reportes muy minuciosos, entrevistas a vecinos, choferes de autobuses, tratando de encontrar cuál era el asunto. Y finalmente uno de ellos, el Advertiser de Adelaide, publicó una nota en la que aseguraba que el cadáver era el de un sujeto de nombre E.C. Johnson, que correspondía muy bien y que vivía cerca de la zona. Toda la descripción llevaba a que la policía hubiera identificado ya a la persona. Solo que hubo un problema. 2 días después, el señor Johnson llegó a la comisaría para acreditar que no estaba muerto y que definitivamente él no era la persona que habían encontrado en la playa. La fotografía fue incluso publicada al día siguiente otra vez en el periódico principal de Australia, a página completa.
tratando de que se pudiera identificar por parte de alguien. Para el día 4, la policía incluso emitió un reporte tratando de localizar la identidad de las huellas dactilares. Para 1948 ya había identificación positiva de huellas dactilares. Pero en ninguno de los archivos que tenía la policía, ni siquiera la de Adelaide, sino de Australia, aparecía un sujeto con esas huellas dactilares. El día 5 de diciembre, incluso se buscó en los archivos militares. En estos archivos militares, puesto que aparentemente el sujeto había estado tomando con alguien, e incluso esa persona con la que había estado tomando lo vio sacar una tarjeta de pensión militar, que era una especie de tarjeta que se le daba a los soldados que habían regresado de la guerra y que podían tener algunos privilegios. Las autoridades contactan a los militares para que vayan a identificarlo. No pierda de vista que no era una persona cualquiera, era un sujeto muy bien vestido, sin ninguna identificación, sin ningún dato que pudiera revelar quién era, en una playa australiana, en un día muy caluroso, con saco, suéter y perfectamente vestido, con corbata, zapatos finos. Finalmente los militares comienzan a investigar un poquito y localizan finalmente una posible identificación. Claro que le tomaría un tiempo. Los soldados respondieron casi un año después, en enero del casi 2 meses después, en enero del 49. Solo que no era ninguno de los supuestos. Cuando se hizo un reconocimiento facial, no era ninguno de los militares que pudieran haberse perdido. Entonces alguien sugirió que era un hombre de 63 años que vivía en la parte sur, leñador, pero tampoco fue. De hecho, cuando se dijo de quién se trataba, la propia policía descartó el incidente porque el supuesto leñador era un hombre de 60 y tantos años y este sujeto no pasaba de 45. Había cosas muy raras. Otro sujeto aseguró haberlo visto durante una compra de ovejas en la región de Queensland, pero no correspondía tampoco. Ahora, se fue buscando por otro lado, solo que no había ninguna señal. Las autoridades buscaron por todas partes y tampoco encontraron. Hubo otro incidente en febrero, cuando 8 personas por lo menos aseguraron que ese era un sujeto al que conocían. ¿Sí? Una de ellas aseguraba que este era un cuidador de caballos de una granja, otro sujeto aseguraba que era un marino de un barco de vapor, otro dijo que era un sueco que había llegado unos días previos. En la ciudad de Victoria, en la zona de Victoria, en Australia, simplemente no se encontraba nada, salvo por la ropa, ¿sí? Hay un detalle peculiar con el lavado de ropa en Australia. La forma en la que se lava produce unas pequeñas marcas, en el doblado y en el secado. Puede parecer increíble, pero eso era lo único que tenían. Pero ¿sabe algo? Cuando fueron a Victoria a publicar allá en los diarios locales fotografías, aparecieron un montón de gentes que aseguraban conocerlo. Pero cada una de las afirmaciones fue tirada por la borda cuando fueron a ver al supuesto muerto y lo encontraron vivo. Esto también ocurrió, al menos en otras 10 o 12 ocasiones más. No había ningún dato que fuera fidedigno. A pesar de que durante esos primeros meses muchísimas personas llegaron y dijeron, oiga, yo conozco a este sujeto, vivía en tal parte, cuando iban allá, volvían a encontrarlo. Los militares finalmente dijeron que no era de ellos. La Marina reconoció que no era de ellos. El Ejército del Aire también reconoció que no era de ellos. Pero era un hombre muy limpio. Su apariencia general era la de una persona aseada. Sin embargo, no había estado hospedado en la única posada de Somerton.
lo que significaba que había llegado de alguna parte de Australia cercana, bien bañado, a hacer algo. No llevaba otro equipaje, así que había llegado directo a eso, y tendría que haber regresado a su lugar de origen. Al dar seguimiento al ticket de autobús, tampoco ayudó de nada. La gente lo había visto pasar, quizá, pero nadie podía asegurarlo. Finalmente, en el año 53, casi 5 años, desde la aparición del cadáver, la policía reconoció que llevaba 5 años tratando de identificarlo y que se habían encontrado 250 personas que aseguraban haberlo visto. Pero no aparecía nada. La única pista supuestamente era la ropa, pero no ayudaba mucho. Sin embargo, había un dato curioso. Y este dato curioso ayudaría a elevar el misterio. Porque usted se preguntará, ¿cómo es que 70 años después se sigue hablando de un caso de un individuo que se murió en una playa en Australia, a 5.000 kilómetros de aquí? ¿Quién era como para que lo recordemos tanto tiempo después? Es que eso es lo interesante del caso. Déjeme que vaya un corte muy breve, regresamos enseguida. En algún momento de enero de 1949, el servicio de vigilancia de la estación de trenes de Adelaide localizó una maleta. Esta maleta era una maleta de color marrón que había sido ingresada en algún momento del 30 de noviembre, que había sido depositada en una especie de taquilla que hay ahí para guardar equipaje. Pero nadie la había reclamado. Pasados un mes, al no reclamarla, la maleta fue entregada a la policía. Cuando la policía la recibe y la abre, observa que dentro hay unas pantuflas, hay ropa interior, una pijama, artículos de afeitar, un pantalón de color café con algo de arena, un cuchillo muy filoso pequeño, un destornillador, unas tijeras sumamente afiladas y un pequeño pincel. Parecería no tener mayor importancia. De hecho, era un procedimiento habitual el que si alguien dejaba una maleta demasiado tiempo, esta maleta fuera entregada a la policía. Bien, pero había otro problema. Cuando la policía comienza a revisar, se percata que traía una madeja de hilo. Usted se preguntará qué importancia tiene. Bueno, era un hilo muy peculiar de color naranja, que no está disponible en Australia. En 1948 ahí no se vendía ese hilo. Pero durante la búsqueda de más respuestas, se topan con que ese hilo había sido usado para coser un dobladillo y un bolsillo del pantalón que llevaba el cadáver encontrado en la playa. Había una primera relación. Era muy raro, pero había una posible relación. También había ahí una corbata, y había elementos que permitían pensar que pudiera tratarse del mismo hombre. La ropa estaba libre de etiquetas. Todo había sido cortado, salvo una corbata que decía Keane. Había una bolsa de lavandería que decía también Keane y otra cosa en un chaleco con el mismo nombre. 3 marcas además había. Esto es, cuando se enviaba a la lavandería, a la tintorería, una prenda de vestir, le colocaban una marca con un pequeño plumoncito o con una especie de crayola que se quedaba ahí. La policía supone que este sujeto, el propietario de aquello, debería de haberse llamado Keane, pero después corrigen y piensan, bueno, ¿por qué quitar todas las etiquetas si finalmente ese era el nombre? Y se dan cuenta que en realidad no era el nombre del muerto, sino que estas etiquetas de Keane estaban pegadas en ciertas posiciones que hacía difícil quitarlas sin romper la ropa. Era extraño, pero revelaba que quizá era un viajero, alguien que había podido viajar a América, porque el hilo que traía en la maleta era de un estilo que se usaba en Estados Unidos. Pero eso no era todo. Se pensó que podía ser un marinero. Ok.
Había un único marinero perdido, Tommy Reed, que se creyó que era este. Pero cuando los compañeros fueron a ver el cadáver, fueron muy claros, ese no era Tommy. Simplemente, no había ningún desaparecido que correspondiera. Seguía siendo infructuosa la búsqueda. Inclusive, teniendo las marcas de la lavandería, no se podía encontrar de dónde podría haber salido aquello. Pero había un detalle que sí. Una especie de abrigo que estaba en la maleta era de fabricación americana. No había duda alguna. Por lo tanto, alguien tuvo que ir a Estados Unidos a traer esto. No se sabe si este hombre había estado ahí, o si le habían obsequiado esto, o como fuera, pero tenía alguna relación. Al revisar las entradas y salidas ferroviarias, se pudo saber que el hombre había llegado en un tren nocturno, que había pasado por Melbourne, por Sydney y por Puerto Augusta. Así que el sujeto podía haberse subido en cualquiera de los tres lugares. Es probable que haya estado por ahí en algún momento y haya desayunado, haya aseado su persona, porque estaba muy limpio al momento de ser encontrado. Guardó la maleta y siguió su camino. La pregunta es, ¿por qué fue encontrado muerto después? La búsqueda siguió. Los forenses continuaron tratando de averiguar. El patólogo volvió a examinar el cuerpo y se percataron de 2 o 3 detalles, además de lo habitual, como por ejemplo, los zapatos perfectamente lustrados. Raro, porque, de hecho, el sujeto estaba en la playa. Tendrían que haber estado llenos de arena. ¿No había sido envenenado? No es probable, porque no había ninguna evidencia de vómito o de que se hubiera convulsionado. Si hubiera sido envenenado, eso le hubiera pasado. Entonces, existía la posibilidad de que este hombre hubiera muerto en otro lugar, que hubiera sido envenenado en otro sitio y hubieran llevado a colocar el cuerpo ahí. Los diferentes testigos podían no ser del todo confiables, pero todavía había más. Si bien los forenses no podían determinar la identidad, sí podían investigar un poco más. Y algunos datos, por ejemplo, llevaron a pensar que podría tratarse de algunas drogas que en su momento estaban en prueba. Sí. Y que, de hecho, eran extremadamente tóxicas en dosis no tan altas. Pero su identificación se hacía muy difícil. Una de ellas era, por ejemplo, el estropantín, que era un tipo de droga particularmente venenoso en ciertos niveles, pero no se podía identificar. Era posible. Ahora faltaba otra cosa. ¿Para qué matarlo? Ok, podrían a lo mejor saber algo, pero ¿qué más? Y entonces van encontrando cosas. En uno de los bolsillos del pantalón había un pedacito de papel enrollado. Este pedacito de papel estaba escrito con un tipo de letra muy particular. No era un tipo de papel habitual y la impresión, es decir, no era algo escrito a mano, sino que era algo impreso. Parecía ser un pedazo de un libro y se podía leer Taman Shud, lo que significa finalizado. Lo curioso es que incluso pudieron ubicar de dónde venía esto, y era de un libro de Omar Khayyam que se conoce como Rubaiyat. Era la última hoja. Le quitaron el pedacito. El problema era ¿de dónde estaba el libro? ¿Cómo identificarlo? Habría cientos de libros. Se envió por todas partes, se mandó al público en general, tratando de encontrar a alguien que pudiera tener el libro o lo hubiera visto en alguna librería o algo. El sujeto muerto no tenía el libro con él, solo este pedacito. Esto resultó muy raro porque además el pedacito de papel estaba en blanco por la parte de atrás, lo cual era propio de una edición de 1859 muy rara. Esto era
todavía más extraño qué rayos hacía con este pedacito de papel de un libro rarísimo en la bolsa. ¿Y sabe algo? Un sujeto encontró ese libro y lo encontró en su coche. El coche estaba abierto en una calle de un lugar cercano a Glenlech, donde encontraron el cuerpo, y casualmente él lo dejaba abierto por el calor y alguien arrojó el libro adentro. Esto había ocurrido unas 2 semanas antes de que este hombre muriera, pero no entendió nada, no sabía de qué se trataba ni nada, pero se presentó a devolver el libro. Hasta ese punto, todo seguía siendo un misterio. ¿De qué se trataba el libro? Bueno, Rubaiyat es un libro que habla acerca de una persona que tiene que lanzarse y hacer cosas y no arrepentirse y vivir al máximo. Se pensó que podía ser un suicidio. La vieja teoría del suicidio regresó, pero tampoco había ninguna teoría. Faltaba el pedacito de la última hoja. Esto había sido arrancado, pero además, en la última hoja del libro, en la parte trasera, había 5 líneas. 5 líneas, 5 escritos, 5 filas de letras, pero ninguna de ellas tenía sentido. Todas estaban en mayúsculas. La de en medio estaba tachada, las otras no, pero no tenían sentido, eran letras, ni siquiera sonaban juntas, porque en algunos casos eran consonantes seguidas. La primera de las líneas estaba compuesta por las letras W, R, G, O, A, B, A, B, D. No significaba nada. Entonces se comenzó a investigar más. Quizá aquello tenía alguna relación con algún mensaje, con algo similar. Incluso, las autoridades australianas estaban tan intrigadas con el asunto que decidieron investigar otro poco, enviando esto a un grupo de criptógrafos, es decir, expertos en descifrar códigos. El propio Departamento de Defensa australiano lo investigaría, claro, muchos años después. El Departamento de Defensa analizó el código en 1978, 30 años después de aquello. Pero en su momento también hubo identificaciones. Lo único que se concluyó era que no se podía obtener un patrón. No había símbolos suficientes como para articular un patrón. Los símbolos podían ser un código complejo o simplemente no tener sentido. Y básicamente no había respuesta satisfactoria. Había también un teléfono. El teléfono correspondía a una persona de Glenlech que se encontraba muy cerca del lugar donde estuvo el cadáver. Era una enfermera. Cuando la policía intervino, inmediatamente ella declaró que mientras trabajaba en el hospital en Sydney durante la guerra, tenía una copia, pero esta copia simplemente se la habían regalado. Ella no la había comprado. Pero ¿por qué tenía su teléfono? Según parece, ella había olvidado el libro o se lo había regalado a alguien en el hospital y esta persona finalmente le había buscado. Pasado algún tiempo, este hombre que pertenecía a la Marina australiana la había buscado, pero ella ya se había casado, así es que no tuvo ninguna relación con este sujeto. Pero, ¿por qué estaba ahí su número? Finalmente, cuando le enseñan la foto del muerto, ella no sabe quién es. Así de sencillo, no sabe quién es. Pero sí notó algo. El detective que le muestra la fotografía y posteriormente el busto que habían tomado del cadáver, notó que aquella enfermera se veía visiblemente descompuesta. ¿Sí? De hecho, parecía desmayarse de la impresión. Había alguna relación. Déjeme que vaya un corte, regresamos enseguida. Las pesquisas de la policía los llevaron a encontrar al marino, al cual la enfermera le había regalado el libro, pero este estaba vivo. Sí, y no conocía al muerto. Esto era todavía más raro. Nadie parecía conocerlo. Pero
Pero había ciertos detalles. Por ejemplo, el marino aquel en realidad se apellidaba Vauxhall. Y Vauxhall no solamente había sido marino, había sido espía. Había estado en un grupo de inteligencia militar durante la guerra. Por otra parte, el sujeto muerto tenía la complexión propia de algún agente. Era atlético, pero no demasiado. Su apariencia atlética no derivaba de una actividad física de trabajo, sino probablemente de haberse ejercitado. El sujeto no tenía apariencia de ser australiano, pero eso era muy subjetivo. Aún así, las diferentes teorías que surgieron en su momento era, por ejemplo, que el sujeto era un espía, ¿sí? Y que probablemente lo hubieran asesinado otros espías. Quizá un grupo de espionaje soviético, recuerde que comenzaba la Guerra Fría. Pero no se podía determinar. Había habido trabajos especiales en la región de Adelaide con misiles de posibilidad nuclear, de cohetes y cosas similares. Así que era real que hubiera numerosos espías. Es más, había algunos datos sobre ciertos problemas con la embajada de la Unión Soviética en Canberra, en Sydney. Pero todo esto eran simples especulaciones. El hecho es que no sabían de quién se trataba. Los años siguieron pasando, y el cadáver encontrado en 1948 seguía sin ser identificado. En 1988, finalmente, la policía hizo, 40 años después, un esfuerzo por saber si había alguna posibilidad de encontrar a alguien. Y no, definitivamente no. No apareció ningún dato acerca de quién era este hombre. El cadáver fue enviado a una tumba. Después de estar un tiempo embalsamado y listo, fue enviado a una tumba, sin que se supiera quién era. Hasta el último momento se ha tenido esa incertidumbre, quién era y por qué estaba muerto. En los años 70 también se realizaron una serie de análisis sobre restos conservados, pero ninguno de ellos resultó positivo a algún veneno, ni conocido en la época ni conocido después. No apareció por ninguna parte. El código que llevaba en el libro tampoco tenía sentido. Algunos especulan que podían ser simples anotaciones, quizá estaba practicando algún crucigrama y colocaba las letras. Quizá podía ser otra cosa. El hecho es que, poco a poco, se fueron desvaneciendo las pistas. Hasta hoy, no se sabe, primero, de qué murió. Segundo, quién era. Tercero, qué estaba haciendo ahí. Su apariencia general no embonaba, al igual que muchos otros casos, en donde estos cadáveres aparecen de formas completamente inusuales. Es una historia muy rara, pero está dentro del catálogo de cosas inexplicables. En fin, habrá oportunidad de seguir platicando de estos temas. Recuerde que ha habido en los últimos años una veintena de estos fenómenos, de estos casos particulares en Inglaterra, inclusive con ropa cuya tela no pudo ser identificada. En el caso del hombre Tamanshud, como se le conoce este caso, la ropa parecía ser americana, solo que nunca se encontró una evidencia de eso. En otros casos, se han encontrado cadáveres cuya ropa no corresponde a ninguna tela conocida. Es tela, pero la forma de trabajarla, la forma de tejerla, no es comercial en el tiempo en el que esto ocurre. Eso es muy raro, porque finalmente significaría que habían venido ¿de dónde? Así que son temas muy raros en general. Ojalá le haya agradado esta historia. Y bueno, es momento de despedirnos de ustedes, no sin antes invitarle, por supuesto. Tenemos el programa de los domingos, 11 de la noche. Está usted invitado a acompañarnos. Es el programa especial que se llama Del Otro Lado del Espejo, un programa donde tenemos los relatos que hemos transmitido, un programa donde además compartimos llamadas del auditorio, donde todas estas estupendas llamadas que hemos recibido se retransmiten, se vuelven a compartir. 11 de la noche los domingos, y luego nuevamente el lunes estaremos con ustedes. Para el martes, si usted tiene una historia que quisiera contar,
ya sabe que es bienvenido. Por lo pronto, momento de despedirnos, deseándole la mejor de las noches y feliz fin de semana.